Gracias a Dios, hermanos, porque una vez más nos da la oportunidad de escudriñar la palabra del Señor. Y esta vez pues vamos a hacer en Efesios, su capítulo 6. Quizá todos sabemos estos versículos, quizá desde pequeños nos lo enseñaron. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Creo que son textos pues que no desconocemos en su totalidad. En la actualidad, hermanos, ¿cuánta gente habrá viviendo en el planeta Tierra? Por ahí leí un dato que probablemente sean 7 billones, pasados de 7 billones de personas en el mundo. Desde que Dios le dio este mandato al hombre de fructificar, multiplicaros, llenar la tierra, creo que el hombre no lo acabo de escuchar ni 3 veces, ¿no? Y ahora ha poblado la tierra. Quizá llegue el momento en que digan ya no se procreen más porque ya no hay dónde vivir. Pero así se ha multiplicado la gente, la maldad también del hombre, de igual manera se va multiplicando cada día, al grado que hasta los niños son arrastrados por esta maldad. Y muchos siempre hablamos de los niños, no es un niño inocente. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué hay rebeldía en el corazón de los hijos? ¿O quién de los que estamos en este lugar hoy les enseña a sus hijos, sabes qué, hijo? Tienes que desobedecer al maestro. Si quieres, no me obedezcas. No, a tus abuelos no vienen con nosotros, no les obedezcas. Menos al vecino. ¿Quién de ustedes lo hace? Obviamente nadie. Al contrario, siempre que se habla con ellos se les recuerda temas como la obediencia, obedezcan a sus mayores, a sus abuelos, a sus padres, a los profesores, a la gente adulta deben de saludarlos. Incluso no sé si les tocó, pero a mí me enseñaron a decirle a las personas de la tercera edad, respeta a los abuelitos. Y ya estaba yo a cualquiera que pasaba por la calle diciéndole abuelito. Pero si esa es la intención del hombre, si esa es la intención del ser humano, entonces, ¿por qué la rebeldía? ¿Por qué la rebeldía en el corazón de los hijos? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que los niños a tan temprana edad sean rebeldes, gritones, que respondan a los padres, que no les obedezcan en muchos de los casos? Incluso al grado de que ahora los padres se sujetan a lo que los hijos le dicen. Ya no lo que dice la Escritura, que los hijos deben de sujetarse a los padres. De una manera general, hermanos, todos los hijos, todos los seres humanos son así, rebeldes. Y en palabras del apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 30, él lo está poniendo en una lista de pecados y dice desobedientes a los padres. Nuevamente la pregunta, ¿por qué? Porque pues el ser humano desde pequeño muestra esta realidad. Y es fácil. Al leer la Escritura es fácil encontrar una respuesta a estas interrogantes, y la Biblia le va a llamar pecado. El pecado ha ido corrompiendo a la humanidad poco a poco. Cada vez la humanidad se degenera más. Cada vez hay más relaciones familiares rotas. Cada vez matrimonios destruidos, niños abandonados en las calles, jóvenes que a temprana edad están incursionando en la drogadicción, prostitución, sosteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y bueno, leímos en el periódico y en la televisión cómo jóvenes de escasos 15 años matan a un niño de 6 años esta semana. Esa es la realidad en que vivimos. Esa es la realidad de los jóvenes hoy en día.
Pero por otro lado, hermanos, como cristianos, cabe hacernos la pregunta, ¿cómo estamos cumpliendo nuestra labor de padres? Como padres cristianos, nosotros debemos ser los más interesados en que nuestros hijos estén conectados con la iglesia. Debemos de ser los más interesados en que nuestros hijos tengan una íntima comunión con Dios, en que estén orando, en que estén leyendo la Biblia. Nosotros, dice la Escritura, somos sacerdotes y pastores de nuestro hogar. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra responsabilidad? Tristemente, en vez de que nosotros influyamos en las personas que no tienen ni idea de la Biblia, que ni tienen la Biblia, que ni conocen a Jesucristo, la situación es al revés. El mundo está influyendo en nosotros. Ya no se lee la Biblia en la familia. Estamos viviendo como el mundo. El mundo está influyendo en nosotros. Estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo. No sé si recuerdan, quizá muchos lo vivieron, pero anteriormente en el hogar se hacía el altar familiar, donde se reunía toda la familia unos minutos al día para leer la Escritura. Difícilmente se hace hoy en día. Como cristianos, como hijos de Dios, como personas que estamos influenciadas por el Espíritu Santo, estamos llamados a vivir diferente. Estamos llamados a modelar a Dios a través de nuestras relaciones familiares, a través de nuestro hogar, de nuestra relación de padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora nos centremos en lo que dice la Escritura, en la figura del padre y de la madre. Nos hagamos también la siguiente pregunta, bueno, ¿pero por qué me casé? Como hijos de Dios y como cristianos, hermanos, debemos de entender que el verdadero significado del matrimonio es exhibir el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. En otras palabras, es exhibir el amor de Cristo en nuestra familia. Que las personas de nuestro vecindario digan, desde que esta familia llegó a esta colonia, todo es diferente. Que desde que ese joven está viviendo aquí, es diferente. Debemos de exhibir el amor de Dios. Lo que está en juego es la gloria de Cristo, el honor del Señor. Y nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo al amor de Cristo. Ya lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Cristo está con nosotros, nos ama, somos su iglesia, somos la esposa del Cordero, dice la Escritura. Cristo amó su iglesia. Cristo como esposo ama a la iglesia, nos trata con ternura, nos alienta, su gracia está con nosotros y entonces tú tienes que modelar ese amor de Cristo en tu hogar. Los niños y los jóvenes realmente en nuestros días son jóvenes, bueno, si están sin guía, son jóvenes fácilmente que se desvían. Dentro de todo esto, ¿cuál es la función nuestra como padres? Dentro de todo este asunto, ¿cuál es la función nuestra como padres? Miren lo que dice el escritor bíblico en el pasaje que ya leímos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, puesto que es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra.
Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Normalmente pensamos que el niño, la niña, el joven, la jovencita nos debe obediencia. Y siempre se le dice, tienes que obedecerme. Esa es tu responsabilidad, obedéceme. Como que presuponemos que el niño o la niña al nacer viene con ellos ese sentimiento de obediencia. Sin embargo, no es así. La Escritura nos marca claramente, el salmista David en Salmos capítulo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Y una de las manifestaciones del pecado es precisamente la desobediencia. Por naturaleza un niño va a desobedecer. Y durante la semana veía yo a un bebé de escasos 2 meses, no le dieron su comida a tiempo y después ya no lo recibió. 2 meses de edad. Esa es la realidad. ¿Cuál es nuestra función como padres en medio de todo este asunto? Miren qué dice el pasaje, y el pasaje es claro. El padre tiene una responsabilidad principal: criar a los hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Nótese lo que dice el versículo 1 del pasaje que leímos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padre y madre, ambos. No solo el padre, no solo la madre, sino a los padres. Esto indica, pues, hermano, la responsabilidad de los padres. Si el hijo es desobediente por naturaleza, el padre tiene que enseñarle a obedecer. Pero no solamente estamos hablando aquí que se le enseñe cosas morales, porque la moralidad no cambia el interior de las personas. Hoy en día prendemos la televisión y los niños ven caricaturas en donde algunas les dicen tienes que obedecer. Puedes comprar un libro de valores, en la escuela enseñan valores, pero eso no cambia a la persona. Nuestra labor como padres es criar a los hijos, dice la Escritura, en la disciplina y la instrucción del Señor. Nuestra responsabilidad como padres es llevar a los hijos a los pies de Cristo. Que reconozcan su pecaminosidad, que confiesen a Cristo con sus labios, que sean discípulos fieles de Cristo. Porque esa es la meta de todo matrimonio. La meta del matrimonio no es tener hijos. Tengo un familiar que tuvo 18 hijos. Esa no es la meta. La meta del matrimonio es que nuestros hijos sean discípulos de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Si al final de cuentas nuestros hijos se echan a perder, como dicen por ahí, no le culpemos a Dios, porque Dios nos delegó una responsabilidad en el hogar: ser pastores, ser sacerdotes de nuestro hogar. Y el apóstol Pablo es claro cuando dice: hijos, obedezcan a sus padres, a las dos personas, al padre y a la madre. Y usted puede escuchar esta gran verdad en el libro de Proverbios, capítulo 6. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Y Pablo le recuerda a Timoteo mantenerse firme en lo que su madre y su abuela le habían enseñado desde niño. Así que, hermanos, tanto la madre como el padre tienen la responsabilidad en este matrimonio de criar a los hijos en el Señor, de que sus hijos sean fieles seguidores de Cristo. El padre y la madre son llamados a esta labor juntos. Se le menciona en este pasaje, se le menciona a ambos como el objeto especial de la obediencia del Hijo. Es importante, hermanos, hermanas, que la madre y el padre pues estén unidos en este esfuerzo.
No siempre es posible porque en veces uno de los cónyuges del hogar no es creyente, no tiene ni idea de la Biblia ni idea de Dios. En este caso, bueno, uno hace lo mejor posible para encontrar un terreno común y práctico. Por ejemplo, la forma de disciplinar a los hijos, pero el designio de Dios es un frente unido, padre y madre. Ambos tienen una meta. Este hijo deberá crecer en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor. Arraigado, moldeado e impregnado por el Señor, buscando que nuestros hijos honren a Dios en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, buscando que el honor de Dios sea reivindicado en la vida de nuestros hijos. Esa es la tarea fundamental del padre y de la madre, criar a los hijos en la disciplina del Señor, que los hijos sean discípulos del Señor. Esa es nuestra labor, hermanos. El apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, a los que ya creen en Cristo. Si este día hay un hermano o una persona que no cree en Cristo aquí en la iglesia, podría decir, bueno, pues entonces el mensaje no es para mí. Pero eso sí, te invitamos, amigo, amiga, a que tengas esa relación personal con Cristo y aprendas a que tú eres el responsable de criar a los hijos bajo la disciplina del Señor. Esa es nuestra tarea, hermanos. Abuelos, esa es la tarea de que los hijos y los nietos crezcan en la disciplina del Señor. Dios nos usa, hermanos, Dios nos usa en esta grande labor. No es fácil. Pero el Espíritu Santo nos capacita para hacer este trabajo. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros, que nos ha comprado a precio de sangre para hacer esta labor. No solamente es enseñar, compórtate, sino es llevarlos a los pies de Cristo y que nuestros hijos sean verdaderos discípulos del Señor. Que Dios nos bendiga.